¿Ves esta imagen? Memoriza bien este rostro. Fíjate en los ojos, en la barbilla, en la línea de la mandíbula. Se llama Abby Wu. Se sometió a su primera cirugía estética cuando era adolescente y nunca ha parado. Hoy en día se ha sometido a más de 100 procedimientos. 100. Y se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del mercado de la estética en China. Ahora echa un vistazo a esta otra foto. Ahora respóndeme con toda sinceridad. ¿Crees que es la misma persona de la imagen anterior? Parece difícil, lo sé, pero lo es. Es la misma mujer. Esta es Abby después de todo. Después del bisturí, las agujas, los filtros, un rostro que, al final, casi no parece el suyo. Y es al mirar estas dos imágenes que mucha gente se hace la misma pregunta. ¿Mereció la pena? De eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque lo que está pasando en China va mucho más allá de la vanidad. Es una fiebre, una obsesión, un mercado multimillonario que ha crecido en silencio, alimentado por las redes sociales, las aplicaciones, los filtros y toda una juventud que ha aprendido a verse a sí misma como un proyecto en constante revisión. Hay cirugías que se realizan en la pausa para el almuerzo. Hay adolescentes que se operan después de los exámenes de acceso a la universidad. Hay aplicaciones que escanean tu rostro y te dicen lo que deberías cambiar. Hay empresas que solo ofrecen un puesto de trabajo si la candidata acepta someterse a una operación de cirugía estética antes de empezar. Y en medio de todo esto, hay personas que pierden su identidad, su salud, su autoestima y a veces incluso su carrera profesional. Hoy, aquí en Bello Mundo, comprenderás cómo la cirugía plástica, que hasta hace poco era tabú, se ha convertido en algo habitual en la vida de millones de chinos. Número 1. Cuando la cirugía plástica era tabú. Durante mucho tiempo, en China, modificar el propio cuerpo era casi un pecado social. En una cultura en la que el rostro se considera un regalo de los padres, alterar cualquier rasgo por vanidad estaba mal visto. Era una falta de respeto. Era señal de que algo no iba bien. Quienes se arriesgaban a someterse a una cirugía estética lo hacían en secreto. Y quienes lo comentaban en público se convertían en objeto de chismes. El tema era delicado, casi prohibido. Hasta los años 2000, este tipo de procedimientos eran raros y estaban rodeados de vergüenza. ¿Modificarse la nariz? ¿Aumentarse el mentón? ¿Hacerse doble párpado? Todo eso se asociaba con la futilidad, la inseguridad, incluso la inestabilidad emocional. El discurso era siempre el mismo. Había que aceptarse tal y como se era. Si no se había nacido guapo, paciencia. Lo que realmente importaba era estudiar, trabajar, construirse una vida digna. La belleza era un detalle, nunca una prioridad. No en vano, las clínicas de la época funcionaban casi como escondites. Algunas solo atendían por la noche, otras tenían entrada por la parte trasera. Todo era discreto, lejos de las miradas, y quien aparecía con el rostro diferente, aunque fuera sutilmente, ya venía con la justificación preparada. Decía que se había cambiado el corte de pelo, que se estaba cuidando más la piel o que había adelgazado un poco. Cualquier explicación valía, siempre que no fuera la verdadera. El cuerpo se veía como algo fijo, un territorio sagrado, y cualquier intento de cambiarlo por vanidad era un secreto demasiado pesado para contarlo. Pero eso no iba a durar mucho. Bastó con que la sociedad respirara de otra manera, y lo que antes estaba prohibido se convirtió en deseo. Y el deseo, como siempre, se convirtió en tendencia. Número 2. El auge de la cirugía estética. Este cambio no fue instantáneo, pero cuando comenzó, fue como una avalancha.
Lo que antes se ocultaba pasó a ser deseado, y lo que era tabú se convirtió en un negocio de miles de millones. Todo comenzó con el bolsillo. Con el crecimiento de China, el aumento de los ingresos y el auge del estilo de vida urbano, la apariencia entró en la lista de prioridades. La gente empezó a mirarse más, a compararse más, a querer verse mejor, no solo para sí mismos, sino también para los demás. Junto con esto, llegó la influencia exterior, portadas de revistas, cine estadounidense, pasarelas europeas. Pero, sobre todo, llegó Corea del Sur. Los ídolos coreanos llegaron con fuerza. Estaban en los videoclips, en las telenovelas, en las redes sociales, en los escaparates. Con caras pequeñas, narices finas, ojos grandes y piel de porcelana. No era solo una nueva estética, era un nuevo ideal, una meta. No solo dictaron una norma, la impusieron. Y para mucha gente, estar fuera de ese molde empezó a doler de verdad. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con las redes sociales. Weibo, Douyin, Xiaohongshu. Cada pantalla se convirtió en un espejo, y cada espejo en una exigencia. Los filtros pusieron lo imposible al alcance de un toque. La comparación se convirtió en rutina, y la autoestima en un campo de batalla. Las clínicas se dieron cuenta, y no perdieron tiempo. Empezaron a ofrecer retoques como si vendieran cosméticos. Nada del otro mundo, solo un retoque aquí, una mejora allá, solo para que parecieras la mejor versión de ti mismo. Pero la verdad, esa charla de solo un poquito fue lo que abrió la puerta a una obsesión que nadie más pudo cerrar. Número 3. Modo de vida. Hoy en día, en las grandes ciudades chinas, someterse a una intervención estética ya forma parte de la vida cotidiana. Es tan habitual como cortarse el pelo o comprar un medicamento. Lo que más llama la atención es el horario. Mucha gente encaja el retoque entre un compromiso y otro, incluso en la pausa para comer. Sale del trabajo, se arregla un poco la cara y vuelve como si solo hubiera tomado un café. Las clínicas se han dado cuenta de este ritmo acelerado y han comenzado a ofrecer los llamados retoques rápidos: láser, botox, rellenos, lifting con hilos. Son procedimientos que duran media hora y casi no requieren recuperación. Y el movimiento es tal que esta práctica incluso ha ganado un apodo. Allí lo llaman reforma de la hora del almuerzo. No es una forma de hablar. En los barrios nobles de Shanghái y Pekín, las colas del mediodía no son en los restaurantes, sino en las clínicas. El objetivo no es saciar el hambre, sino retocarse un poco ante el espejo. Una mejora sutil que quepa entre 2 turnos de trabajo. Y todo esto se ha extendido rápidamente, impulsado por la tecnología. Hoy en día, aplicaciones como Soyoung y Hengmei funcionan como consultorios portátiles. Escaneas tu rostro, recibes un análisis automático con sugerencias de mejora, comparas el antes y el después de otros pacientes y eliges dónde hacerlo, con pago a plazos incluido. La cirugía plástica ha dejado de ser una decisión importante. Se ha convertido en un mantenimiento rutinario, como limpiarse la piel o cortarse las puntas del pelo. Y cuanta más gente entra en este ciclo, más aumenta la presión, porque cuando todo el mundo mejora algo, quedarse igual que uno mismo empieza a parecer mal. Al final, la cara nunca está lista, solo en proceso. Número 4. Los hombres también se han sumado a la moda. Durante mucho tiempo, la estética era un tema exclusivo de las mujeres. Pero en la China actual, esta división se ha derrumbado. En los últimos años, el número de hombres chinos que se someten a procedimientos ha crecido de forma absurda.
Y no estamos hablando solo de cremas o limpieza de la piel. Es cirugía de verdad. Lifting, rellenos, doble párpado, rinoplastia. Y lo más interesante es el tipo de belleza que buscan. Nada de apariencia tosca, mandíbula cuadrada o rostro masculino. El ideal allí es otro. Inspirado en el K-pop y los personajes de anime, el estándar valora los rasgos suaves, la piel clara, los ojos grandes y el rostro en forma de V. Cuanto más joven y simétrico parezca, mejor. Para que te hagas una idea, entre los años 2020 y 2022, el número de hombres que se sometieron a cirugía estética creció más de 150%. La mayoría tienen entre 20 y 29 años, viven en grandes ciudades y trabajan en sectores donde la imagen es importante, como el marketing, la tecnología y las finanzas. Para muchos, cuidar la apariencia ha dejado de ser vanidad. Se ha convertido en una estrategia, e incluso hay empresas que exigen buena presencia como criterio de contratación. Aunque parezca absurdo, en algunas entrevistas, la apariencia puede pesar más que el currículum. Y con tanta presión estética en el camino, las consultas médicas han dejado de ser territorio femenino. Hoy en día, todo el mundo busca retocarse. La estética se ha convertido en un compromiso, independientemente del género. Número 5. La nueva cara de la belleza. Si antes el objetivo era solo arreglarse un poco, ahora se ha ido demasiado lejos. El estándar de belleza que domina las redes sociales chinas no tiene nada de sutil. Es una mezcla de muñeca, avatar y filtro de móvil. Y lo más loco es que hay gente que intenta reproducir esto en la vida real. La nueva moda es parecer salido de un dibujo, y aquí es en el sentido literal de la palabra. Hay procedimientos para redondear la mirada, agrandar los ojos y darles ese aire de personaje de anime. Hay cirugía para acortar el espacio entre la nariz y la boca, solo para que el rostro parezca más delicado. E incluso hay gente que se inyecta Botox detrás de las orejas, solo para empujarlas un poco hacia adelante y que la cara parezca más pequeña. Así es, Botox, detrás de la oreja. Todo pensado para crear un aspecto más monito, más infantil, más perfecto, al menos ante la cámara. El problema es que, fuera de las pantallas, el resultado a veces roza lo extraño. Mucha gente está quedando con la cara paralizada, con una expresión artificial, como si hubiera sido esculpida en cera. La piel no se mueve, la sonrisa no se dobla, los ojos no siguen el resto. Y lo peor es que los rasgos van desapareciendo. Las caras se vuelven todas iguales. Nariz afilada, mentón puntiagudo, párpados dobles, piel clara. Un molde repetido, sin identidad. Como el ejemplo que te dimos al principio del vídeo de la joven que se hizo más de 100 procedimientos. En Internet, esta estética sigue recibiendo elogios, pero en persona a veces da miedo, porque llega un punto en el que el rostro ya no parece real. Pero lo peor de todo no es solo la apariencia en sí, sino también los riesgos que todo este exceso puede acarrear. Número 6. Los riesgos y el lado oscuro. En medio de tantos retoques, tantas promesas de autoestima y tantas fotos perfectas en las redes, hay una parte de esta historia que mucha gente prefiere ignorar, pero existe, y es fea. Detrás de los rostros lisos y simétricos, hay infecciones, cicatrices, arrepentimiento y gente tratando de arreglar lo que solo debía ser un retoque. Muchas cosas salen mal, y en China el problema va más allá de una cirugía plástica mal hecha. Existe una industria paralela en pleno funcionamiento. Para que te hagas una idea, solo en 2019, más de 80.000 clínicas operaban sin licencia. Así es, 80 millones. Lugares improvisados, sin higiene,
con equipos dudosos y personas sin ninguna formación aplicando productos en la cara de otras personas. Y es en estos lugares donde ocurren los peores casos. Chicas de 16, 17 años acudiendo a clínicas clandestinas por un descuento anunciado en Instagram. Un relleno que se convierte en piedra bajo la piel. Un párpado operado que pierde sensibilidad. Un implante que causa una infección generalizada. Uno de los casos que más conmocionó al país fue el de la actriz Gao Liu. Acudió a una clínica conocida para hacerse una rinoplastia. Todo parecía estar en orden, pero salió mal. La punta de la nariz se necrosó. El tejido murió. Su rostro apareció en los titulares y su carrera, que estaba en ascenso, se derrumbó. Y si esto sucede en un lugar supuestamente seguro, imagina lo que pasa en esas 80.000 carnicerías disfrazadas de clínicas. Ante tanta tragedia estética, la pregunta que queda no es solo ¿por qué lo hacen? Es ¿nadie lo controla? Nadie responde por ello. Número 7. Reacciones y resistencia del gobierno a la sociedad. Cuando los errores comenzaron a viralizarse, las clínicas ilegales se multiplicaron y los casos graves empezaron a aparecer en las redes sociales, el gobierno chino se dio cuenta de que el problema era más grave. La cirugía plástica dejó de ser solo una elección estética. Se convirtió en un problema de salud pública, y uno muy grave. La primera medida fue simbólica, pero acertada. Prohibir los anuncios que explotaran las inseguridades. Nada de antes y después exagerados. Nada de frases que prometieran autoestima en 3 sesiones. El objetivo era frenar la rueda de la comparación. Cortar de raíz ese ciclo en el que nadie está nunca lo suficientemente bien. Luego vino el cerco a las clínicas. Inspecciones sorpresa, exigencia de licencias rigurosas, multas elevadas para quienes operaban al margen de la ley. Muchos fueron cerrados, denunciados, expuestos. Y quienes ayudaran a identificar estas clínicas podían recibir una recompensa del gobierno. Incluso se llamó a los bancos para que participaran en la conversación. Se ordenó a las instituciones financieras que denegaran créditos a quienes intentaran pagar a plazos una cirugía en una clínica no autorizada. Sin dinero fácil, muchas trampas perdieron fuerza. Todo esto forma parte de una campaña más amplia, que el Partido Comunista denomina purificación de los valores sociales. Según el discurso oficial, los jóvenes necesitan menos presión estética y más atención a la salud, la educación y el equilibrio emocional. En teoría suena bien, pero en la práctica, tocar este tema significa enfrentarse a una industria multimillonaria, toda una cultura moldeada por la pantalla, el estatus y la simetría. Y ahí es donde entra en juego la otra cara de la moneda. Hay quien ve esta represión como un control más del Estado, como si el gobierno quisiera dictar no solo lo que es bello, sino lo que cada uno debe sentir sobre su propio rostro. Número 8. Futuro. China ha llegado a un punto en el que cambiar el rostro se ha convertido casi en algo rutinario. Para mucha gente, ya no es una decisión difícil, es solo un paso más, como renovar el pasaporte, cambiar de móvil o actualizar el currículum. Y lo que se avecina no indica una desaceleración, más bien al contrario. Todo apunta a un mercado aún más caliente, más tecnológico y más precoz. Cada vez más jóvenes entran en este ciclo a una edad temprana. Cada vez más retoques se tratan como mantenimiento básico. Cada vez más la belleza se convierte en criterio de selección, estatus profesional e incluso capital social. La apariencia ha dejado de ser solo estética. Se ha convertido en una estrategia. Hay personas que moldean su propio rostro como parte de su plan de vida, como si solo la versión editada de uno mismo
tuviera posibilidades de ser aceptada. Pero en medio de este engranaje comenzaron a aparecer las primeras fisuras. Hay jóvenes que se están cansando, personas que ya no soportan esta exigencia silenciosa, esta sensación de estar siempre en deuda con alguna mejora. Empiezan a surgir influencers que muestran su rostro real, gente que no está gritando, pero está diciendo «basta», con cansancio, no con rebelión. Incluso la prensa oficial, que antes alababa el crecimiento del sector, ha comenzado a publicar alertas. Las universidades han incluido el tema en su agenda, y en las redes surgen pequeños movimientos que hablan de salud mental, límites e identidad. Aún es poco, pero es un comienzo. Una molestia que comienza poco a poco, pero que ya hace ruido en un escenario en el que todo el mundo fingía que todo iba bien. Al fin y al cabo, ¿hasta qué punto vale la pena cambiar la cara para encajar en el patrón? Y por hoy nos quedamos aquí. Pero antes de irte, respóndeme una cosa. ¿Te harías alguno de estos procedimientos? ¿O crees que todo esto ya ha pasado de los límites? Para ti, ¿hasta dónde vale la pena modificar tu propio rostro solo para encajar? Si te ha gustado esta inmersión en el universo de la cirugía plástica china, ya sabes lo que tienes que hacer. De un me gusta, compártelo con alguien que también se sorprenderá y comenta aquí abajo lo que más te ha impresionado. Y si quieres más historias extrañas, curiosas e impactantes del otro lado del mundo, suscríbete aquí a Bello Mundo, porque aquí seguimos contando lo que nadie más cuenta. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.